¿Qué tal? ¿Cómo están? Continúa la discusión sobre lo que hay que hacer ante la denuncia constitucional presentada contra el presidente Pedro Castillo por parte de la fiscal de la Nación. En paralelo, se anuncia que está próxima en realidad ya a ser presentada una tercera moción de vacancia presidencial impulsada por el congresista Málaga, relacionada directamente con el tema del avión presidencial y la presunta ayuda, ¿no?, a la fuga del ministro, del sobrino del presidente Fray Vázquez. Y claro, hay detrás además todo un debate jurídico de si la denuncia constitucional procedería finalmente con los candados que plantea el artículo 117, si se podría implementar salidas de suspensión o de vacancia, evidentemente, que es lo que estamos señalando ahora mismo. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el derrotero? Se lo vamos a preguntar a la congresista Susel Paredes, que por cierto ha expresado su apoyo a esta última moción de vacancia. Congresista, gracias como siempre por conversar con nosotros. Un placer para mí estar en tu programa, Enrique. ¿Por dónde es el camino? Porque a veces, digamos, hay muchos caminos en paralelo y uno se pregunta si son complementarios o si habría que centrarse en una sola salida que además tenga, por supuesto, todas las seguridades constitucionales y jurídicas, ¿no? Bueno, es muy complicado y yo tengo que responsabilizar a la Comisión de Constitución por este hecho. Porque Flor Pablo y yo presentamos un proyecto de ley que modificaba el artículo 117 para incluir la posibilidad de acusar al presidente de la República por delitos de corrupción y crimen organizado. Si eso se aprobaba en la anterior legislatura ordinaria, más esta, lo hubiéramos aprobado ahora en agosto, en septiembre, ya tendríamos solucionado el problema. Pero no ha querido la Comisión de Constitución. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Esta acusación constitucional, sobre la que no me puedo pronunciar porque soy parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales, es un camino que tiene muchas opiniones jurídicas, algunas discrepantes entre sí, y tenemos la vacancia. Yo no es que esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo jurídicamente con la vacancia. Me parece inadecuado, incorrecto jurídicamente, pero no tenemos otra salida política, porque además yo he presentado también un proyecto de ley de adelanto de elecciones que fue criticado por todos mis colegas en la Comisión de Constitución. Entonces, no se ha modificado el 117, no quieren el adelanto de elecciones. ¿Qué nos queda? Esta ruta de la acusación constitucional, que es compleja, o la vacancia, que en mi opinión es incorrecta, pero que ante la situación de crisis política en la que nos encontramos, votaría a favor, pero no la firmaría. Yo no voy a firmar ninguna moción, porque yo he presentado una acusación constitucional contra Merino que se archivó. Entonces, yo no estoy de acuerdo, pero tenemos que encontrar una ruta para salir de esto y esta podría ser. Vamos a ver si hay los votos. ¿Podría haber una tercera ruta que tenga que ver con la figura de la suspensión? Porque entiendo yo incluso que la Comisión de Constitución está tratando de reglamentar esta figura que en realidad nunca se ha utilizado, pero que de todas maneras está, este que va entre el artículo 89 y el 114, reconocen claramente la figura de la suspensión. A mí me parece totalmente incorrecta, equivocada jurídicamente, porque esa es una suspensión temporal, por ejemplo, cuando al presidente lo tienen que operar. Temporalmente, él va a estar anestesiado, ¿no es cierto? Entonces, temporalmente se le opera y regresa. Pero ya llevar esa suspensión temporal, sabiendo que esta es una suspensión, pues que va a tener un largo proceso. Los procesos penales, pregúntale a Keiko Fujimori cuánto tiempo tiene su proceso, ¿no? Entonces, no aplica, según... No, en mi opinión, no es incorrecta también, ¿no? Entonces, ahí lo que quieren es, en realidad, encubrir un cambio constitucional para aplicar la suspensión temporal y a través de esta sacar a los presidentes. Claro, porque precisamente porque no sabes cuánto va a durar un proceso de estos y ya se da por descontado que serían los años que queda de gobierno, ¿no? Así es, pero todas estas salidas las dan los congresistas que no quieren salir del Congreso.
Es decir, Eh, ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto. Y, Que si a no ver, hubieran dado el adelanto de elecciones. evidentemente aquí esta situación se da por eso, porque al final los congresistas no quieren salir y allí sucede ahí también dos, de alguna manera, interpretaciones de si de alguna forma el presidente actual es cesado en sus funciones. Una es, por supuesto, eh, la de la sucesión constitucional, que hay también mucha resistencia, entiendo yo. No sé si la resistencia, sería interesante que nos cuente un poco si la resistencia que uno ve, por ejemplo, en un sector de la derecha muy recalcitrante a que Dina Boluarte pueda llevar a cabo esa sucesión constitucional, se ve también en el Congreso. Porque esa, si nos ponemos, digamos, en la otra orilla, esa es la forma claramente más evidente por la cual el Congreso también se quedaría, si hay una sucesión constitucional. Claro, pero hemos oído al congresista Montoya diciendo, primero tenemos que sacar a Dina, después vemos qué hacemos con el presidente. Entonces, ese tipo de opiniones me parece que va ya contra el sistema democrático. Porque lo que dice, yo lo que quiero es que gobierne el presidente del Congreso. Saquemos a Dina como sea. Pero si gobierna el presidente del Congreso, tiene que convocar elecciones generales, porque hay también esta teoría de que no son generales. Pero ya sabemos la incertidumbre que se abre en una circunstancia como esta. Si el Congreso pretende establecer un gobierno parlamentario y quedarse el resto del quinquenio, ¿no? Sí, mira, en realidad todo depende de cuál de las fórmulas tenga los votos, primero, y porque aquí ya no hay ni interpretación jurídica ni nada. Aquí es el tema de los votos. Es el tema de los votos. Entonces, es complicado porque ponte que el próximo presidente o presidenta sea de derecha y entonces no le guste al otro grupo. Entonces, siempre vamos a tener esta inestabilidad en la que se saca un presidente por la fuerza de los votos, porque la vacancia se fundamenta en la fuerza de los votos, porque no ves que la interpretación es equivocada, en mi opinión. La vacancia ha sido equivocadamente aplicada cuando se ha aplicado, con Vizcarra y inclusive, ¿no? Así es, pero esto nos lleva, por ejemplo, a una posición como la que le hemos escuchado a Gustavo Gorriti, que él dice lo peor va a ser que saquen a Castillo. ¿Es tan así? Yo confieso que no estoy de acuerdo con esa interpretación. O sea, yo creo que el desmantelamiento institucional que se está observando en el Perú es muy acelerado, sumamente acelerado. La depreciación de la cosa pública no la hemos visto en mucho tiempo como se está viendo, más allá de los casos de corrupción, por supuesto, que afectan al presidente, el desgobierno. El claro, desgobierno mira, es evidente. Pero entonces, ¿qué pasaría en una circunstancia como esta, según usted? Desde nuestro despacho hemos hecho la fiscalización, el control político para que salgan 3 viceministros, 2 del MIDIS, 1 del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros estamos haciendo esa fiscalización. Ese control político. Que es el control político. Entonces, somos testigos de, efectivamente, del desmantelamiento institucional de muchos ministerios. Por eso es que yo defiendo tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque es una isla de institucionalidad en este desmadre. Y yo creo que la interpelación a Landa es absolutamente injustificada. No tiene de dónde agarrarse. Yo creo que, yo por eso voy a votar en contra de la interpelación de Landa. Pero ¿qué pasa con los congresistas del gobierno? El día que llamaron a la Comisión de Relaciones Exteriores al canciller Landa, ¿sabes qué congresistas estábamos presentes? Cueto y yo. Entonces, ¿dónde están? No, porque para los congresistas del gobierno, Landa seguramente es lo más parecido a un adversario, ¿no? O sea... A un caviar. Exacto, ¿no? Y como no es Béjar y como no es Rodríguez Mackey, porque preferían en todo caso la línea de Rodríguez Mackey, porque pero a veces los extremos se tocan. Mackey ha ido contra la política exterior peruana de décadas. Clarísimo. Pero allí uno ve cuál es, digamos, la desubicación de un gobierno que no es gobierno, pues. Ni sus congresistas están defendiéndolo donde deben defenderlo. Yo he ido
para defender la institucionalidad de la Cancillería, he estado presente 5 horas y media en la Comisión de Relaciones Exteriores y solo habían conectados algunos congresistas oficialistas por el Teams. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, O sea, claro. si yo tuviera un presidente y estuviera convencida que mi presidente actúa bien, yo, o sea, toda la bancada hubiera estado sentada ahí. Pero ¿por qué no defienden a su presidente en los momentos estratégicos que tienen que defenderlo? Porque lo que están defendiendo probablemente es una línea y una visión política que precisamente no corresponde, por ejemplo, con cómo se lleva con relaciones exteriores. Entonces, claro, claro. Ahora, Susel, usted comenzaba diciendo que esto es muy complicado por el tema jurídico, pero es muy complicado también por conseguir los votos de la vacancia. Ok, ya, usted nos ha expresado qué es lo que piensa de la figura de la vacancia, pero ante la gravedad de la crisis, alguna salida hay que encontrar. ¿Se van a tener en algún momento los 87 votos o es muy difícil? Mira, todo depende, porque tenemos un voto menos del oficialismo, porque el congresista Takuri está enfermo. Entonces, yo espero que se recupere pronto, pero ahí tendrían un voto menos, porque él está, hasta donde tengo entendido ahorita, está hospitalizado. Yeah. Entonces, y luego, ¿cómo votará SEA? Mira, a mí me ha llamado poderosamente la atención, casi, te digo, me sentí malestar físico cuando vi los votos de SEA, que es ex Perú Libre, ahora está en Podemos, y de Elizabeth Medina, ex Perú Libre, ahora Bloque Magisterial. En contra de la acusación contra Patricia Chirinos por haber hecho campaña abierta y descarada. Entonces, ¿por qué votan así? Entonces, yo ya no sé ni cuántos votos tendrá las bancadas y los ex congresistas de Perú Libre. De verdad que ya son impredecibles. Podría estar conversando, porque eso lo llevan de manera muy hermética, pero podría haber algún tipo de nexo de comunicación de Dina Boluarte con un sector de esos parlamentarios, porque vuelvo a la figura de la sucesión constitucional, que aunque haya muchos que no les gusta, eso es lo que tocaría y por algo al final. Bueno, no ella está en trámite una acusación constitucional contra Así ella. Es. Entonces, sobre eso no me puedo pronunciar porque soy miembro titular, ¿no? Muy bien. Bueno, y entonces me vigilan para ver en qué me equivoco para sacarme. Claro. Ahora está de moda encontrar ese tipo de hierros, incluso formales, ¿no? Para ver por dónde puede salir. Para cerrar entonces con la acusación constitucional, lo que se va a hacer el viernes es exactamente cuál es la naturaleza del trámite, es la revisión para ver si se procesa la admisibilidad. Claro, a ver si cumple con los requisitos formales. Ese es el primer paso. No es un debate de fondo de ninguna manera todavía. El primer filtro es que cumpla con los requisitos formales. Y luego... No puedes invocar nada de fondo porque se considera adelanto de opinión. Claro. Solo puedes referirte a lo formal. Bien, entonces le agradecemos como siempre a Susel Paredes a cuidarse también en las expresiones por lo que ya nos está comentando. Ese es el ambiente. Así es, tengo que cuidarme mucho porque mis adversarios están bravos. Pero finalmente que la democracia, el derecho y la institucionalidad se impongan, ¿no? De alguna manera, son desafíos gigantescos para el país ahora mismo, qué duda cabe, ¿no? Donde hay que llevar muy bien efectivamente los trámites, pero donde, como repito, la salvaguarda de la democracia tiene que estar por delante. Vivimos momentos muy, muy complejos, Susel. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a conversar de energías alternativas, de energías renovables, que el Perú tiene un potencial bastante importante y de hecho es poco utilizado todavía. Tenemos incluso compromisos internacionales que avanzan en la línea de descarbonizar, de caminar hacia una energía verde, compromisos realmente, digamos, ambiciosos y estrictos hacia los que tiene que caminar el mundo para combatir el cambio climático, y las energías alternativas son sin duda, como su mismo nombre lo indica, una alternativa para poder contar con un ambiente más limpio. Y el Perú es privilegiado en materia
de energía solar, eólica, además. Pero uno de los rubros de los cuales no se habla mucho y se debería hablar más es la geotérmica. Geotérmica es la energía que sale del propio calor de la Tierra, del vapor que aflora naturalmente pues, en géiseres y demás manifestaciones. Y según tenemos entendido, el Perú podría producir aproximadamente la mitad de toda la energía eléctrica que consume mediante esta modalidad de energía que, como repetimos, es limpia, es renovable y claro, el reto ahora está en implementarla. Vamos a conversar con Frank Acevedo, que es gerente general de Energy Development Corporation del Perú, EDC Perú, que está desarrollando hace un tiempo ya proyectos que son bastante importantes. Entendemos que el de Arequipa sería el más importante del mundo o el más ambicioso del mundo. Y vamos a conversar sobre cuáles son los retos y las posibilidades de la geotérmica en el Perú. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique. Muchas gracias por la invitación. En lo que nos habíamos quedado hace un tiempo es que se estaban implementando estos proyectos, me parece que alrededor del año 2020, me parece que es uno en Arequipa y otro en Moquegua, plantas bastante importantes. ¿Cómo ha avanzado desde entonces hasta el momento? Mira, en el caso de EDC, efectivamente, Energy Development Corporation es la empresa de capitales filipinos más importante en el mundo. Nosotros tenemos más de 47 años de experiencia en el desarrollo de proyectos geotérmicos. Y pues hace ya unos años se logró identificar el gran potencial geotérmico que tiene nuestro país. Es por ello que luego de una serie de estudios, ya estudios preliminares, estudios de 3G adicionalmente, se logró identificar ciertos reservorios geotérmicos, específicamente en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Nos hemos logrado pues hacer con una cartera de proyectos bastante importantes, de los cuales dos estamos el día de hoy empujando. Bueno, en realidad uno que es el que va avanzando mucho más, que es el proyecto geotérmico Achumani, que se encuentra en Arequipa. Este es un proyecto sumamente ambicioso, sería la central geotérmica, bueno, aparte de ser la primera central geotérmica en el Perú, es la central geotérmica a mayor altura en el mundo, y solo para darte un ejemplo, EDC opera la central geotérmica más grande del mundo, que es la central de Leyte, tiene más de 700 megavatios. El área del reservorio geotérmico que alimenta esta central es de aproximadamente 28 kilómetros cuadrados. El área del reservorio geotérmico en Arequipa es el doble. Wow. Entonces, solo para darte una idea de cuál es el tamaño y la importancia que tiene este proyecto, solo el que tenemos en Arequipa. Fíjate, el de Moquegua es más del 100, aproximadamente más del 90%, y los de Tacna son igual de grandes, ¿no? Entonces, efectivamente, existe un potencial geotérmico muy importante en nuestro país, el cual creo yo va a ser clave para justamente esta transición energética que se está viviendo en el mundo, ¿verdad? Muchos, ya no es nuevo, pues antes se hablaba, ¿no?, de las energías renovables, sin duda por la importancia en el plano ambiental, pero hoy ha tomado mayor protagonismo en el mundo debido pues al uso de estas energías alternativas para no depender pues de estos combustibles fósiles, por así decirlo, o tradicionales, ¿no?, que de cierta manera al día de hoy escasean, por un lado, o no todos los países los tienen. Entonces, las energías renovables, adicionalmente al tema ambiental, como te comenté que es importante, responden a nuestro país a una necesidad aún más importante, que es el tema de la descentralización energética, ¿no? Ahora, ¿por qué te menciono esto? Y esto es un tema muy puntual y muy característico de nuestro país. En el Perú existe un centralismo energético. El 80% de la generación de electricidad en nuestro país está concentrada en la zona central. Por lo tanto, tanto las regiones del sur como las regiones del norte son deficitarias de energía. Ahora, ¿cómo afecta esto, no? Afecta sin duda al desarrollo sostenible de estas regiones. Si no tienes energía, pues no traes inversión, no traes industrias y por lo tanto trabajo, ¿no? Y eso es un poco lo que está pendiente o ha quedado pendiente en la agenda del gobierno, ¿no? El tratar de brindar las herramientas para que tanto las regiones del sur como del norte sean autosostenibles, por así decirlo. Ahora,
¿Cuál es el papel? Ahora, entonces lo que se está pidiendo entonces son modificaciones, es decir, hay barreras de entrada que no permiten que este tipo de energías puedan competir con las energías tradicionales. En el caso de la geotermia, mira, en el caso de la geotermia, te diría que no, porque ¿Ya? la geotermia, a diferencia pues de las otras renovables como la eólica y la solar, sí tiene un tema de seguridad, un tema de factor de planta muy importante. O sea, la geotermia no es intermitente, la geotermia no depende del sol o del viento para generar Claro. electricidad. Uh-huh. Como bien lo has dicho, la geotermia utiliza el calor que se encuentra al interior de la Tierra. Tú extraes ese calor que que es principalmente vapor de agua a una gran temperatura, lo extraes, gira la turbina, generas electricidad y luego, por el efecto físico, ¿no? El vapor se condensa, se vuelve agua y lo vuelves a reinyectar, lo cual hace un ciclo cerrado, constante e ininterrumpido, ¿no? La geotermia tiene un factor de planta por encima del 95-96%. ¿Qué significa esto? Que es sumamente eficiente. De 100 megavatios se utilizan los 95-96 megavatios. La única tecnología en el mundo hoy que tiene mayor eficiencia que la geotermia es la nuclear, ¿no? Pero obviamente no es renovable, no es sostenible, ¿no? Y eso es muy importante porque, como te decía, el tema de la transición energética es una realidad, se está dando en todo el mundo. Las energías eólicas y solares eh, van a ser también una realidad en nuestro país. Pero esa intermitencia que tienen Claro. ellos, esa variabilidad, tiene que ser Reducen siempre la confiabilidad. Ajá. con una confiabilidad. O sea, no puede haber transición energética si es que no hay seguridad, si es que no hay equilibrio y si es que no hay Ese problema suministro. no lo tiene la geotermia. Y la geotermia es un factor sumamente importante para eso, ¿no? La geotermia... Entonces, ustedes pueden entrar a competir porque la pregunta era, ¿cuándo van a estar listas estas plantas? Y si a partir de ese momento entonces van a poder entrar a competir, o si ya están compitiendo, no lo sé. Nosotros estamos en la etapa de desarrollo del proyecto. Ya hemos presentado el estudio de impacto ambiental ante las autoridades y todo el reto que eso conlleva. La verdad, el estudio de impacto ambiental en realidad en nuestro país es un permiso bastante complejo y más aún pues sumado a una nueva industria. No es el primer EIA para un proyecto geotérmico. Claro. Entonces, estamos en ese avance. Esperamos pues que no se dilate mucho. Aproximadamente un EIA te toma pues entre 24 meses, esperamos que no pase más de eso, y luego de ello vamos a poder pasar a la siguiente etapa, que es la de perforación y construcción del proyecto. EDC tiene el compromiso de seguir empujando el desarrollo del proyecto geotérmico y lo vamos a hacer. Sin embargo, se requiere pues que la geotermia tenga ese primer impulso inicial para poder entrar al mercado. Así como lo tuvieron todas las tecnologías, eólica, solar, hidroeléctricas, el mismo gas, han tenido siempre una iniciativa, una política energética que les ha permitido entrar al mercado. Es lo mismo que tiene que ser la geotermia. ¿Por qué? Porque el costo inicial de esos primeros 10, 20, 30, 50 megavatios geotérmicos incluyen pues, los costos de construcción, perforación y el riesgo asociado a esta tecnología, ¿no? Los que están en el sector hidrocarburos, inclusive en el tema de exploración minera, entienden de ese riesgo porque la realidad es que tú no sabes qué es lo que tienes hasta que no perforas. Es por ello que, por ejemplo, de cada 3 pozos que se perforan en el tema geotérmico, 1 es exitoso. Ese es el promedio. Entonces, estamos hablando de una inversión fuerte, grande, que hace que estos primeros megavatios sean los más caros. Por ello se requiere una estructura, ¿no?, de promoción. La diferencia de la geotermia con inclusive hidroeléctricas y otras tecnologías es que luego la expansión de de los siguientes 10, 20 megavatios, lo que quieras desarrollar, ya va a ser a un precio de mercado. Por lo tanto, si estamos hablando pues de un proyecto, el proyecto Achumani en la primera fase va a ser de 100 megavatios, que en realidad tiene un potencial de aproximadamente 700 megavatios. Los primeros 100 van a requerir de este apoyo, pero los siguientes 600 megavatios van a estar a valor y precio de mercado. Ahora, ¿ese apoyo va por qué lado según la propuesta de ustedes? ¿Beneficios tributarios, subvenciones? ¿Qué tipo de apoyo es el que se reclama? El mecanismo que existe actualmente
para promover cualquier tipo de tecnología renovable es el decreto legislativo 1002, que es a través de las subastas REP. ¿Okay? Ahora, las subastas REP establece pues, un mecanismo de subsidio cruzado, por así decirlo. ¿Verdad? Ahora, 100 megavatios geotérmicos, ¿no? Y eso es un tema que es importante mencionar, ¿no? La geotermia te toma 7 años de construir. Entonces, si tomamos la decisión hoy, recién en 7 años, es decir, el 2029, 2030, va a estar operativa la geotermia. En ese momento, pues, si es que yo ya tengo un contrato de suministro con el Estado, va a haber, que, por ejemplo, se tendría que pagar $100 el megavatio, ¿no? Cuando el costo es de 25-30. Esos $70 se va a diluir entre el universo de clientes, ¿no? Entonces uno diría, oye, bueno, eso significa que me va a incrementar la tarifa. La respuesta es no, porque en realidad tú tienes que comparar qué es lo que primero qué es lo que va a pasar acá 7 años, ¿no? Según las proyecciones del COES, como falta o va a faltar energía de base, vamos a empezar a quemar petróleo para cubrir esa energía de base. Entonces la geotermia va a venir a reemplazar esa generación con diésel que cuesta pues $220. Mientras la geotermia te va a costar $100 de una etapa inicial, ¿no? Solo la etapa inicial. Luego de eso, yo ya puedo participar del mercado y sin duda, y esto es un tema por lo cual, te comento, justo hemos estado en Perumín la semana pasada, la geotermia es el gran aliado de la minería y también de la industria que se va a desarrollar en el sur, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ubicados en el sur. En un radio de 50 kilómetros tenemos todos los proyectos, todas las minas más importantes. Estamos hablando de una fuente de generación renovable que a la vez no tiene el problema de la intermitencia, por lo tanto es una energía que es segura y que además va a permitir pues que, bueno, ya sabemos cómo está el mundo, ¿no? Cada vez este sello verde a los minerales, a las actividades extractivas y también a la actividad productiva se está exigiendo, ¿no? Entonces, es un win-win que justo estamos ya empezando a mencionar y a tratar de difundir también. Entonces, Arequipa, si todo va, digamos, con el calendario, Arequipa debería estar entrando en operaciones aproximadamente en el año 29. Ese es exacto. Si es que obviamente el objetivo que tenemos nosotros es hacerlo antes, pero estamos siendo bastante conservadores pues, con la etapa de aprobación de los permisos, que se requieren pues, para el funcionamiento, ¿no? Ahora, Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿hay otras zonas de potencial que ustedes están detectando en el Perú? En realidad el potencial geotérmico en nuestro país es bastante interesante. No solo existe geotermia en el sur, también existe geotermia en realidad en el norte. Lo que pasa es que si hablamos pues de proyectos de gran escala, que son un poco los que atraen el ojo pues de un grande como EDC en el país, sin duda te focalizas pues en el sur, ¿no? Donde está toda la zona volcánica, etc. Pero eso no quita pues de que haya potencial geotérmico en el norte o también en el centro del país. Ahora, la geotermia no solo se utiliza para el tema de generación de electricidad, ¿no? Esa es una ventaja que existe de esta tecnología. La geotermia, al ser vapor de agua que tú extraes, sirve para calefacción, ¿no? Sirve también como un atractivo turístico, el más grande, el más importante, el Blue Lagoon allá en Islandia, ¿no? Que es una piscina como un spa, ¿no? Que se genera a través del agua o el residuo geotérmico. Y tú lo ves, está la piscina, que es un gran atractivo turístico, y al costado está la planta de generación de electricidad, ¿no? Lo que te demuestra un poco cómo es de amigable esta tecnología con el medio ambiente. Y sin duda las potencialidades que tiene también para sus usos, ¿no? Yo siempre lo he mencionado y esto lo sigo diciendo, me parece importante que se informe, ¿no? Nuestro país sufre todos los años de heladas, todos los años mueren personas, se les afecta económicamente por sus servicios. Y ahí podría tener calefacción. Cuando estas personas viven sobre una fuente de calor eterna, ¿no? Que se usa en todo el mundo, no es nuevo, no lo estamos inventando, es una tecnología que tiene ya 100 años y lamentablemente en nuestro país aún
explota, uno utiliza este recurso que puede cambiarles la vida sin duda a muchas comunidades, ¿no? Perfecto. Franca Acevedo de Energy Development Corporation, gracias por darnos estas interesantes perspectivas, de todas maneras, para el tema energético y de desarrollo de inversión de nuestro país. Así que bueno, estaremos muy pendientes del desarrollo de estos proyectos.